A ver, ¿cómo empieza una revolución? Uno a veces se imagina una gran explosión, un evento masivo. Pero ¿y si les dijera que a veces comienza en silencio, con simples susurros y reportes oficiales que, leídos un siglo después, nos cuentan una historia increíble? Hoy vamos a analizar justo eso, unos documentos de Santa Bárbara, Chihuahua, para ver cómo, en diciembre de 1910, un pueblo pasó de una calma aparente a estar al borde de la batalla. Los primeros registros del mes describían la situación con esta frase que es buenísima: en calma y alerta. O sea, es la descripción perfecta de esa tensión que se siente justo debajo de la superficie. Oficialmente no está pasando nada, pero todo mundo sabe que algo se está cocinando. Bueno, vamos a meternos de lleno. ¿Cómo se rompió exactamente esa calma? Fíjense, no fue con una batalla campal, sino con algo mucho más sutil. Una nota informativa, un simple reporte que fue el que encendió las primeras alarmas en las oficinas del gobierno. Aquí lo tenemos, el primer informe con fecha del 1 de diciembre. Y es muy revelador. El jefe de la sección Los Azules reporta a un tal Guillermo Vaca con unos 100 hombres. Pero el detalle crucial, lo que de verdad es importante aquí, es esta frase: no molestan a nadie. En este punto son solo un grupo de hombres armados. Los están observando, sí, pero todavía no son una amenaza activa. Es literal la calma antes de la tormenta. Claro que esa fase de «solo estamos viendo» duró poquísimo. Los informes que empezaron a llegar después ya pintaban un panorama muy, pero muy diferente, y mucho más preocupante para las autoridades. El 1 de diciembre, el número que tenían en la cabeza las autoridades era 100. Un grupo, pues, considerable, pero que quizás sentían que podían manejar. Pero dense cuenta, apenas 10 días después, para el 11 de diciembre, la cifra se había cuadruplicado. Ya no hablaban de 100, sino de 400 hombres, un aumento explosivo que cambiaba por completo la escala del problema. Y ojo, el crecimiento no fue solo en número. Los rebeldes, o sediciosos como les decían en los informes, se volvieron más organizados, más móviles y definitivamente mucho más agresivos. Ahora, lo que es realmente interesante del informe del día 11 es la estructura que ya tenían. Ya no era un solo grupo. Vemos a Vaca y a Maclovio Herrera con el contingente principal de 400 y por otro lado a Pedro T. Gómez con otros 100. Se están dividiendo y moviendo. Y la nota clave es fundamental. Ya no permanecen estacionados en ningún sitio fijo. Se han convertido, básicamente, en una guerrilla móvil. Tan solo 2 días después, el 13 de diciembre, la amenaza se vuelve económica y muy directa. Aquí la pasividad desaparece por completo. El grupo de Vaca saquea 2 tiendas en San Antonio del Tule y, en Olivos, impone préstamos forzosos, que es, pues, una forma muy elegante de decir extorsión. Ya no solo se mueven, ahora están atacando los recursos de la región. El valor estimado del saqueo en Tule fue de 800 pesos. De la época, esto hacía que el levantamiento fuera tangible. Ya no era solo una idea o un grupo de gente en el cerro, era una fuerza que estaba afectando directamente el comercio y la vida de las personas. Entonces, el punto crucial aquí es la velocidad con la que pasó todo. En menos de 2 semanas, la situación pasó de un simple reporte sobre 100 hombres que no molestaban a nadie a una crisis total con 400 rebeldes organizados, saqueando pueblos y provocando una respuesta militar formal del gobierno. Y bueno, ante esta escalada, la respuesta del gobierno no se hizo esperar. La maquinaria del Estado se puso en marcha y las órdenes que se giraron reflejan la seriedad con la que, por fin, se tomaron la amenaza. Esta es una cita directa de la comunicación oficial. El lenguaje es muy formal, muy burocrático, pero el mensaje es clarísimo. Se acabó la etapa de observar. El teniente coronel Juan de Dios Arizmendi, al mando de un regimiento de caballería, ya viene en camino. Y las autoridades locales tienen una orden directa. Hay que ayudarlo en todo lo que necesite. Las órdenes eran específicas y la verdad absolutas. No se trataba solo de pasarles información. Las autoridades locales tenían que movilizar recursos para sostener al ejército federal. Comida, forraje para los caballos, alojamiento y, como dice el último punto, todo lo demás que se llegare a solicitar. O sea, una movilización total de la región para apoyar la persecución. Y esta persecución nos lleva al último reporte del mes, justo en el día de Navidad. Lejos de ser una fecha de paz y tranquilidad, el 25 de diciembre encontró a las 2 fuerzas peligrosamente cerca, en un tenso juego del gato y el ratón. El informe del 25 de diciembre de verdad que transmite la tensión del momento. Ubica a las fuerzas federales en El Reparo y San Martín y a los sediciosos en la barranca de Chihuites. Y la frase clave del reporte lo dice todo. Estaban a muy corta distancia.
Prácticamente se podían oler los unos a los otros. El enfrentamiento parecía inminente. Pero increíblemente, hasta la tarde de ese día no se había registrado ningún combate. El informante supone que los sediciosos están huyendo. Y así termina la crónica de diciembre, con las dos fuerzas a punto de chocar, con la tensión al máximo, pero con el resultado final todavía en el aire. Es un final de suspenso, escrito en un parto oficial. Y al final, analizar estos documentos nos deja con una pregunta fundamental. Lo que hemos visto es una crónica local, detallada, casi íntima de cómo arranca un conflicto. Esto nos lleva a pensar, ¿será que así es como comienzan las grandes transformaciones históricas? ¿Con pequeños informes? ¿Con grupos que de repente crecen? ¿Con un saqueo que lo cambia todo? Hasta que la situación se vuelve simplemente imparable.